Capítulo 10. La lluvia golpeaba constantemente el techo del autobús, mientras las luces de la carretera cruzaban por momentos el interior oscuro del vehículo. La mayoría de los pasajeros dormían o simplemente permanecían en silencio mirando sus teléfonos, pero al fondo, junto a una ventana empañada, Lassie seguía despierta abrazando una mochila contra su pecho. No había soltado esa mochila desde que salió de Royal Oaks. A ratos miraba la carretera. A ratos bajaba la mirada hacia el pequeño sobredoblado que llevaba entre las manos. Y otras veces simplemente cerraba los ojos, como si intentara dejar de pensar. Pero siempre terminaba igual, volviendo a leer la carta. Un pequeño sonido de plástico arrugándose la hizo levantar ligeramente la mirada. Libby estaba unos asientos adelante intentando abrir unas galletas, sin hacer ruido mientras leía. Dormía recargada sobre su hombro usando una sudadera demasiado grande. «Te vas a despertar a todo el autobús», murmuró Lynn Jr. sin despegar la vista de la ventana. «Pues ayúdame entonces». «No». Libby rodó los ojos y terminó abriendo el paquete de golpe. El sonido hizo que Leia se moviera un poco dormida antes de volver a acomodarse. Las tres quedaron en silencio otra vez. El autobús siguió avanzando bajo la tormenta. Lassie volvió a mirar la carta. La hoja ya estaba algo arrugada de tanto doblarla y abrirla durante el viaje. «Estoy cansado». Solo esas dos palabras bastaban para que se le cerrara la garganta otra vez. No porque fueran dramáticas, sino porque jamás imaginó leer algo así escrito por Lincoln. Siempre parecía soportarlo todo: las discusiones, los problemas, los silencios incómodos, las comparaciones. Incluso cuando las cosas empezaron a ponerse raras dentro de la casa, él seguía sonriendo aunque fuera poco, como si quisiera convencer a todos de que todavía estaba bien. Lassie pasó lentamente el dedo sobre otra línea. «Últimamente siento que ya no pertenezco aquí». Cerró los ojos un momento. Recordó una cena meses atrás. Lincoln hablando sobre algo del trabajo mientras varias personas usaban el teléfono sin escucharlo realmente. Lori discutiendo con Luna. Lynn viendo televisión. Los niños peleando por tonterías. Y Lincoln quedándose callado a mitad de la conversación. Nadie lo notó. O al menos nadie dijo nada. Lassie abrió lentamente los ojos. Ahora no podía dejar de recordar cosas así. Pequeñas cosas. Momentos que antes parecían normales. Y que ahora se sentían horribles. «Otra vez estás leyendo eso». La voz de Lynn Jr. la sacó de sus pensamientos. Lassie guardó lentamente la carta dentro del sobre. «No puedo dormir». «Ninguna puede». Libby le aventó el paquete de galletas. Lassie atrapó una sin ganas. Leia seguía dormida, aunque de vez en cuando murmuraba algo entre sueños y se acomodaba más cerca de Libby. Lynn Jr. observó un momento a la niña antes de hablar. «¿Segura que esto es buena idea?» Nadie respondió inmediatamente, porque sinceramente ninguna estaba segura de nada. Solo tenían una dirección, una fotografía vieja y demasiadas preguntas. Lassie metió la mano a la mochila y sacó la fotografía doblada. La colocó entre las tres. Lincoln aparecía sonriendo con dos niñas pequeñas mientras abrazaba a una mujer de cabello negro. Año 2012. Libby seguía sin acostumbrarse a verla. «Todavía no entiendo cómo nunca vimos nada. Porque nunca mirábamos realmente», murmuró Lynn Jr. Nadie discutió eso. El autobús pasó junto a una gasolinera iluminada y por unos segundos la luz entró completamente al fondo del vehículo. Lassie observó el reflejo de las tres sobre la ventana. Parecían agotadas, más grandes, como si hubieran envejecido de golpe durante los últimos años. Libby tomó nuevamente la fotografía. «¿Creen que mamá sabía?» «Sí», respondió Lynn Jr. demasiado rápido. Las otras dos voltearon hacia ella. Lynn siguió viendo la lluvia. No exactamente todo, pero sí sabía que algo pasaba. Lassie recordó varias discusiones antiguas. Lori revisando teléfonos. Luna gritando. Puertas azotándose. Lincoln desapareciendo días enteros y luego regresando como si nada. Y ella simplemente aprendiendo a vivir con eso. Entonces Leia murmuró algo dormida. «Papá». Las tres bajaron automáticamente la mirada hacia la pequeña. Leia frunció un poco el ceño aún dormida y se abrazó más fuerte a la sudadera. Libby le acomodó el cabello detrás de la oreja. «Últimamente habla mucho dormida». «Todos lo hacen», dijo Lynn Jr.
Lassie la miró. ¿Tú también? Lynn tardó un momento en responder. Escuché a mamá llorando hace unos días. Eso dejó calladas a las otras dos, porque Lynn Loup jamás lloraba frente a nadie. Pensé que estaba viendo televisión, continuó Lynn Jr. Pero cuando bajé estaba dormida en el sofá abrazando una sudadera de papá. Nadie dijo nada después de eso. El autobús siguió avanzando mientras afuera la tormenta parecía empeorar. Entonces Libby habló más bajo. ¿Y si ya no quiere vernos? Lassie giró lentamente hacia la ventana. Las luces lejanas de la carretera se deshacían entre la lluvia. Después de unos segundos respondió. Entonces al menos lo veremos una vez más. Lynn Jr. soltó aire lentamente por la nariz, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Entonces el conductor habló desde adelante. Llegamos en 20 minutos. Algunos pasajeros comenzaron a despertarse. Leia abrió lentamente los ojos y miró alrededor confundida. ¿Ya llegamos? Casi pequeña. Leia se incorporó despacio mientras se frotaba los ojos. Después miró la fotografía que Libby seguía sosteniendo. La pequeña se quedó observándola varios segundos. Se ve feliz. Nadie respondió, porque eso era precisamente lo que más dolía de esa imagen. Lincoln realmente se veía feliz ahí. Leia siguió mirando la fotografía mientras el autobús avanzaba lentamente bajo la lluvia. Sus pequeños dedos recorrieron la esquina desgastada de la imagen antes de levantar la mirada hacia Lassie. Nunca había visto a papá así. Libby acomodó mejor la sudadera sobre la niña. Así como... Leia volvió a mirar la foto. No sé, se ve tranquilo. El silencio volvió otra vez, porque ninguna podía negar eso. Lincoln no sonreía igual en las fotografías de Royal Oaks durante los últimos años. Muchas veces apenas levantaba un poco la comisura de los labios mientras alguien más insistía en tomar la foto. Y ahora que lo pensaban, casi siempre estaba al fondo, o cargando cosas, o tomando la fotografía él mismo. Lassie apoyó la cabeza contra la ventana fría. Recordó cumpleaños donde Lincoln terminaba limpiando solo mientras todos se iban a dormir. Navidades donde pasó horas armando juguetes sin ayuda. Películas donde él se quedaba despierto aunque ya estuviera cansado solo porque algún niño quería seguir viendo televisión. Pequeñas cosas. Demasiadas pequeñas cosas. Y ahora todas regresaban juntas. Entonces Lynn Jr. habló de repente. Yo sí sabía algo. Las otras dos voltearon. Lynn seguía viendo la carretera. No todo, pero sí sabía que papá veía a alguien. Libby frunció el ceño. ¿Qué? Una vez lo seguí. Eso hizo que Lassie se incorporara un poco. ¿Por qué nunca dijiste nada? Lynn tardó unos segundos en responder. Porque se veía feliz. La respuesta cayó pesada entre ellas. Lynn se recargó mejor sobre el asiento antes de continuar. Fue después de una pelea con mamá. Él salió de la casa y pensé que iría al bar o algo así, pero terminó llegando a un parque. Lassie sintió un pequeño nudo en el estómago. Y... Lynn bajó lentamente la mirada. Había una niña pequeña esperándolo. Leia abrazó un poco más fuerte la sudadera. Una de ellas... Lynn sintió apenas. Corrió directo a abrazarlo. La lluvia siguió golpeando las ventanas mientras las otras escuchaban en silencio. Y después salió una mujer con café. ¿Haiku? Preguntó Libby. No lo sé, estaba lejos. Lynn apoyó la cabeza contra el asiento. Pero recuerdo algo raro. Las otras esperaron. Papá se veía diferente con ellas. Lassie bajó lentamente la mirada. No hacía falta explicar más. Todas entendían perfectamente qué quería decir. No era otra personalidad. No era alguien distinto. Simplemente, parecía menos cansado. Entonces Leia habló bajito. ¿Creen que nos dejó porque ya no nos quería? Libby inmediatamente negó. No digas eso. Pero se fue. Nadie respondió enseguida. Leia jugueteó nerviosamente con la manga de la sudadera. A veces pensaba que era por mi culpa, eso hizo que Libby girara rápidamente hacia ella. Claro que no. Leia se encogió un poco en el asiento. Una vez le grité. Lassie cerró lentamente los ojos. Porque todos tenían recuerdos así ahora. Momentos pequeños que antes parecían normales. Y que ahora pesaban demasiado. Entonces Leia siguió hablando sin mirar a nadie. Le dije que ya no quería que fuera por mí a la escuela. Libby bajó lentamente la mirada. ¿Por qué?
Leía tardó un poco en responder. Porque algunas niñas decían que parecía un señor triste. El silencio dentro del autobús se volvió incómodo otra vez. Lassie sintió que algo le apretaba el pecho. Porque podía imaginar perfectamente a Lincoln escuchando eso y aún así sonriendo para no preocuparla. Entonces Lynn Jr. soltó aire lentamente. Yo también fui una basura con él. Las otras la miraron sorprendidas. Porque Lynn casi nunca admitía cosas así. Ella siguió hablando sin despegar la vista de la ventana. Una vez me invitó a ver un partido y le dije que prefería ir con mis amigos. Lassie recordó ese día. Lincoln había comprado comida. Incluso llevaba una gorra del equipo. Y terminó viendo el partido solo en la sala. Entonces Lynn sonrió apenas. Pero no parecía una sonrisa feliz. Todavía guardó el boleto extra varios días. Nadie dijo nada después de eso. El autobús siguió avanzando mientras algunos pasajeros comenzaban a bajar equipaje de los compartimentos superiores. El conductor volvió a hablar. Última parada en 10 minutos. Leía se acomodó más cerca de Libby. Tengo miedo. Libby le acarició suavemente la cabeza. Yo también. Lassie volvió a sacar la fotografía. Esta vez observó a las niñas junto a Lincoln. Las dos sonreían mientras él las abrazaba. Después miró a la mujer. Cabello negro, expresión tranquila, y entonces notó algo que no había visto antes. Lincoln estaba usando la misma sudadera que llevaba el día que desapareció de Royal Oaks por casi un mes. Lassie abrió ligeramente los ojos. Espera. Lynn volteó. ¿Qué pasa? Lassie señaló la ropa de Lincoln en la foto. Esta foto no es del 2012. Las otras se acercaron un poco. ¿Qué? Sí, esa sudadera la compró muchísimo después. Libby frunció el ceño. Entonces la fecha está mal. Lassie tragó saliva lentamente. O alguien la cambió. Las tres se quedaron mirando la fotografía en silencio. Porque si la fecha era falsa, entonces alguien había intentado ocultar cuándo fue tomada realmente. Y eso solo hacía que todo se sintiera todavía más raro. Entonces el autobús comenzó a disminuir lentamente la velocidad. Las luces de la terminal aparecieron frente a ellas atravesando la lluvia. Leía miró nerviosamente por la ventana. ¿Y ahora qué hacemos? Lassie guardó lentamente la fotografía dentro de la mochila. Después tomó aire. Y dijo. Ahora vamos a encontrar a papá. El autobús finalmente se detuvo con un pequeño movimiento brusco. Las puertas se abrieron y el aire frío entró inmediatamente junto con el sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Algunos pasajeros comenzaron a bajar rápido cubriéndose con mochilas o chamarras. Lassie se puso de pie lentamente ajustando la correa de la mochila sobre su hombro. Libby despertó completamente a Leia mientras Lynn bajaba una pequeña maleta del compartimiento superior. Ninguna hablaba mucho ya. Mientras más cerca estaban, más nerviosas se sentían. Las cuatro bajaron del autobús bajo la lluvia y rápidamente se movieron hacia el techo de la terminal. El lugar estaba casi vacío a esas horas. Solo había algunas luces amarillas, máquinas expendedoras y el sonido constante del agua cayendo afuera. Leia abrazó sus brazos intentando entrar en calor. Hace frío. Libby le acomodó mejor la sudadera. Lassie volvió a sacar el pequeño papel con la dirección escrita. La hoja ya estaba húmeda por las veces que la había doblado durante el viaje. Es como 20 minutos caminando. Genial, murmuró Lynn. Amo las caminatas existenciales bajo la lluvia. Libby soltó una pequeña risa nasal. Fue pequeña, pero suficiente para que las otras la miraran, porque hacía tiempo que ninguna se reía realmente juntas. Entonces Leia señaló una pequeña cafetería al otro lado de la calle. ¿Podemos entrar ahí primero? Las mayores voltearon. La cafetería seguía abierta pese a la hora. La luz cálida del interior contrastaba bastante con la tormenta de afuera. Lassie dudó un momento. Después asintió. Solo un rato. Las cuatro cruzaron rápidamente la calle esquivando charcos antes de entrar. El sonido de una campanilla anunció su llegada. El lugar estaba casi vacío. Solo un hombre leyendo un periódico y una pareja dormitando cerca de la ventana. El olor a café y pan caliente hizo que Leia levantara un poco la cabeza. Entonces una mujer detrás del mostrador sonrió ligeramente. Bienvenidas. Lassie pidió 4 chocolates calientes mientras las demás tomaban asiento en una mesa junto a la ventana. Leia seguía mirando afuera.
como si esperara ver a Lincoln aparecer en cualquier momento. Lynn dejó la maleta a un lado y se sentó soltando aire lentamente. Todavía podemos regresarnos. Libby levantó una ceja. ¿Hablas en serio? No. Tomó una servilleta y comenzó a doblarla entre sus dedos. Pero siento que estamos a punto de arruinar algo. Nadie respondió enseguida, porque todas sentían un poco eso. Lassie volvió a sacar la fotografía y la colocó sobre la mesa. La imagen seguía viéndose extraña, falsa, como si algo no encajara. Entonces Libby volvió a mirar la fecha. Definitivamente está alterada. Lynn tomó la foto. ¿Cómo lo sabes? Porque esa sudadera no existía en 2012. Leía miró la fotografía varios segundos. Después señaló algo pequeño cerca de una esquina. ¿Eso no es Royal Oaks Mall? Las mayores se acercaron rápidamente. Y sí, al fondo podía verse parcialmente el viejo centro comercial de Royal Oaks. Lassie sintió un pequeño escalofrío. Entonces esta foto ni siquiera fue tomada. Lynn frunció el ceño. Entonces, ¿por qué tenía esta dirección atrás? El chocolate caliente llegó justo en ese momento. La mujer dejó las tazas sobre la mesa con una pequeña sonrisa antes de volver al mostrador. Las chicas apenas le prestaron atención. Libby seguía observando la foto. Entonces sus ojos se abrieron ligeramente. Esperen. Las otras levantaron la mirada. Libby giró lentamente la fotografía hacia ellas. Miren el reflejo. En la ventana detrás de Lincoln podía verse parcialmente otra persona sosteniendo la cámara. Una mujer. Cabello corto. Y una gorra deportiva. Lynn se quedó completamente quieta. No. Lassie volteó rápidamente hacia ella. ¿Qué? Lynn tomó la fotografía lentamente. Esa gorra. Su voz bajó apenas. Era de mamá. El silencio cayó otra vez sobre la mesa. Leía dejó lentamente la taza. La abuela Lynn tomó la foto. Nadie respondió, porque de pronto todo se volvió muchísimo más confuso. Si Lynn Lowe tomó la fotografía, entonces sabía de ellas. Y si sabía, ¿por qué actuó sorprendida todos esos años? Lassie apoyó lentamente ambas manos sobre la mesa intentando ordenar sus pensamientos. No tiene sentido. Libby seguía viendo la imagen. Tal vez sí. Las otras voltearon. Libby bajó lentamente la fotografía. ¿Y si las cosas estuvieron rotas desde muchísimo antes de lo que pensamos? La lluvia siguió golpeando las ventanas de la cafetería mientras las cuatro quedaban otra vez en silencio. Entonces Leía habló bajito. Tal vez los adultos siempre supieron cosas y nosotros nunca nos dimos cuenta. Ninguna pudo discutir eso, porque ahora cada recuerdo parecía distinto. Las discusiones, los silencios, las desapariciones, las miradas raras entre sus madres y Lincoln. Todo comenzaba a sentirse más viejo, más podrido. Entonces Lynn tomó un pequeño sorbo de chocolate antes de mirar nuevamente hacia la lluvia. Odio esto. Lassie levantó ligeramente la vista. Lynn apoyó la frente sobre una mano. Solo quería encontrar a papá, no descubrir que toda nuestra familia era un desastre desde antes. Nadie respondió, porque todas pensaban exactamente lo mismo. Leía terminó lentamente su chocolate mientras seguía viendo la lluvia detrás de la ventana. Afuera las calles estaban casi vacías y las luces reflejadas sobre el pavimento mojado hacían que toda la ciudad se sintiera extrañamente silenciosa. Lassie volvió a doblar cuidadosamente la fotografía antes de guardarla otra vez. Ya no sabía qué pensar. Cada nueva cosa que descubrían solo empeoraba todo. Entonces Lynn se levantó lentamente de la silla. Si seguimos esperando aquí voy a arrepentirme. Libby dejó algo de dinero sobre la mesa y tomó la mochila de Leia. Las cuatro salieron nuevamente bajo la lluvia. El aire frío golpeó sus rostros de inmediato. Lassie volvió a revisar la dirección. Es por aquí. Comenzaron a caminar por calles pequeñas iluminadas apenas por faroles amarillos. A esa hora casi todas las casas estaban oscuras, excepto algunas ventanas donde todavía podían verse televisores encendidos o luces tenues dentro de las habitaciones. Leía caminaba abrazada al brazo de Libby mientras miraba alrededor. Esta ciudad da miedo. Todo da miedo cuando son las 3 de la mañana, murmuró Lynn. Lassie seguía guiándose con el teléfono y la hoja arrugada. Entonces disminuyó lentamente el paso. Las otras también se detuvieron. Frente a ellas había una pequeña calle residencial mucho más tranquila que las anteriores. Y al fondo,
Una casa con las luces todavía encendidas. No era enorme, ni elegante, ni llamativa, pero se veía viva. Eso fue lo primero que pensó Lassie. Macetas cerca de la entrada. Bicicletas pequeñas recargadas junto al porche. Dibujos pegados detrás de una ventana. Una cobija olvidada sobre un sillón. Cosas simples, normales. Pero después de años viviendo en una casa donde todos parecían encerrados en habitaciones distintas, aquello se sintió extraño. Entonces Leia jaló suavemente la manga de Libby. ¿Es ahí? Lassie observó nuevamente el número de la dirección. Después levantó lentamente la mirada hacia la casa. Sí, nadie se movió enseguida. El sonido de la lluvia llenó el silencio entre ellas. Entonces Lynn habló bajito. Todavía podemos irnos. Pero nadie dio un paso atrás. Porque después de llegar tan lejos ya no podían hacerlo. Entonces algo se movió detrás de una ventana. Las cuatro levantaron automáticamente la mirada. Una pequeña niña cruzó corriendo la sala, sosteniendo algo rosado entre las manos mientras reía. Y detrás de ella apareció otra un poco más grande. Las dos desaparecieron rápidamente hacia otro lado de la casa. Leia se quedó quieta mirando. ¿Ellas son? Nadie respondió. Porque sinceramente, no hacía falta. Entonces escucharon una voz desde dentro. Una voz masculina. ¡Hey! Sin correr. El corazón de Lassie se detuvo un instante. Lincoln. Incluso después de tanto tiempo reconocería esa voz en cualquier lugar. Y algo fue todavía peor. Sonaba tranquilo. No cansado. No apagado. No vacío. Tranquilo. Entonces otra voz femenina respondió entre pequeñas risas. Diles tú, a mí ya no me hacen caso. Haiku. Libby tragó saliva lentamente. Todo aquello se sentía demasiado íntimo. Demasiado real. Como si estuvieran viendo algo que jamás debieron descubrir. Entonces Lynn notó algo cerca del porche. Un pequeño letrero de madera colgado junto a la puerta. Las gotas de lluvia caían lentamente sobre él. Familia Lowood. Leia fue la primera en leerlo en voz baja. Y después nadie dijo nada. ¿Por qué ver ese apellido ahí, lejos de Royal Woods? Dolía más de lo esperado. Entonces la puerta principal se abrió. Las cuatro se tensaron de inmediato. Una pequeña niña salió corriendo descalza al porche riéndose mientras abrazaba un peluche. Te dije que no me atrapabas. Y detrás de ella apareció Lincoln, sosteniendo una cobija sobre un hombro. Porque hiciste trampa. La niña soltó una carcajada. Lincoln se inclinó un poco para cubrirla con la cobija. Y fue ahí cuando levantó la vista. El tiempo pareció detenerse. La lluvia siguió cayendo alrededor. La pequeña junto a él seguía hablando de algo. Pero Lincoln ya no la escuchaba. Sus ojos estaban completamente fijos sobre ellas. Lassie sintió que el aire desaparecía de golpe de sus pulmones. Porque durante años imaginó muchas veces cómo sería volver a verlo. Pero nunca así. Nunca frente a otra casa, otra familia, otra vida. Entonces la pequeña junto a Lincoln notó el silencio y levantó la mirada hacia él. Papá. Lincoln seguía inmóvil. Y entonces Leia dio un pequeño paso hacia adelante. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos antes incluso de hablar. Papá. La voz de Leia apenas salió entre el ruido de la lluvia. Papá. La pequeña comenzó a caminar lentamente hacia el porche mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas. Libby intentó detenerla por reflejo, pero terminó soltándole el brazo. Lincoln seguía completamente quieto, como si todavía estuviera intentando entender si realmente las estaba viendo ahí. La niña pequeña junto a él miró confundida entre las chicas y Lincoln. Papá, ¿quiénes son ellas? Nadie respondió, porque sinceramente la pregunta dolía demasiado. Entonces Leia terminó de acercarse y se detuvo frente al porche completamente empapada. Miró a Lincoln unos segundos. Después se abrazó fuerte a su cintura. Y comenzó a llorar. No dijo nada al principio. Solo lloró. Como si hubiera estado aguantándolo durante demasiado tiempo. Lincoln bajó lentamente la mirada hacia ella. Su mano dudó un momento antes de apoyarse sobre la espalda de la pequeña. Después terminó abrazándola completamente. ¡Ey! Su voz salió baja, ronca, pequeña. Leia escondió el rostro contra él. Pensé que ya no querías vernos. Lincoln cerró lentamente los ojos. La lluvia seguía cayendo alrededor mientras el silencio llenaba el porche. Entonces la niña pequeña volvió a jalar suavemente la ropa de Lincoln.
Papá. Él abrió nuevamente los ojos y miró hacia las otras tres. Lassie seguía inmóvil bajo la lluvia. Lynn tenía los puños apretados dentro de los bolsillos. Libby apenas podía sostenerle la mirada. Y por unos segundos ninguno supo qué decir. Hasta que una voz apareció detrás de Lincoln. Van a enfermarse si siguen ahí afuera. Haiku abrió más la puerta mientras observaba a las chicas. No parecía sorprendida. Eso fue lo primero que notó Lassie. Como si en el fondo hubiera esperado que algo así terminara pasando algún día. Mauji apareció detrás cargando una taza entre las manos. Miró rápidamente la escena antes de suspirar. Bueno, esto definitivamente arruinó la noche tranquila. La pequeña junto a Lincoln levantó otra vez la vista hacia las visitantes. Después señaló a Leia. Ella también es hija de papá. El silencio volvió otra vez. Leia seguía abrazada a Lincoln sin soltarlo. Entonces él respondió finalmente. Sí. La niña abrió un poco más los ojos. Después volvió a mirar a las demás. ¿Y ellas también? Lincoln asintió lentamente. La pequeña se quedó pensando unos segundos antes de hacerse ligeramente a un lado del porche. Entonces entren. Eso tomó por sorpresa incluso a Haiku. La niña abrazó nuevamente el peluche. Papá siempre se pone triste cuando habla de ustedes. Lincoln bajó la mirada inmediatamente. Mauji desvió los ojos hacia otro lado mientras tomaba un sorbo de la taza. Y Lassie sintió algo apretarle el pecho otra vez. Porque la forma en que la niña lo dijo sonó completamente normal. Como si aquello llevara años pasando. Entonces Haiku se movió a un lado de la entrada. Pasen antes de que alguien termine con pulmonía. Lynn miró rápidamente hacia Lassie, como esperando que ella decidiera primero. Lassie observó la casa un momento. Las luces cálidas. Los dibujos pegados en las paredes. El sonido de la televisión encendida en alguna habitación. Y después volvió a mirar a Lincoln. Él seguía abrazando a Leia, como si tuviera miedo de soltarla otra vez. Entonces Lassie finalmente subió al porche. Después Libby. Y al final Lynn. Las cuatro entraron lentamente a la casa. El calor del interior contrastó inmediatamente con la lluvia de afuera. Leia seguía aferrada a Lincoln mientras miraba alrededor. La sala estaba llena de pequeñas cosas. Juguetes. Cobijas. Dibujos. Libros infantiles. Fotografías. Demasiadas fotografías. Lassie reconoció rápidamente a Lincoln en varias de ellas. Cocinando. Durmiendo en el sofá rodeado de niñas pequeñas. Ayudando con tareas. Cargando bolsas del supermercado mientras una niña iba subida en su espalda. Momentos normales. Momentos simples. Y eso era precisamente lo que más dolía. Porque se veía feliz. No perfecto. No como alguien que olvidó todo. Pero sí como alguien que había encontrado un lugar donde podía respirar. Entonces Lynn se detuvo frente a una fotografía sobre una repisa. Lincoln aparecía usando un gorro navideño mientras varias niñas intentaban ponerle luces encima. Mauji notó hacia dónde estaba mirando. Odiaba esas luces. Lincoln soltó una pequeña risa nasal sin darse cuenta. Fue algo mínimo. Pero las tres lo notaron inmediatamente. Porque hacía muchísimo tiempo que no escuchaban algo así. Entonces la hija mayor de Haiku bajó lentamente las escaleras. Mucho más alta que las demás. Cabello blanco. Expresión tranquila. Observó a las visitantes unos segundos antes de hablar. Así que ustedes son las hermanas grandes. Lassie levantó ligeramente la mirada. La chica siguió bajando hasta quedar cerca de Haiku. Papá habló mucho de ustedes cuando yo era niña. Lincoln pasó una mano por su rostro cansado. Astra. ¿Qué? Es verdad. La chica volvió a mirar a las visitantes. Siempre decía que eran problemáticas pero adorables. Lynn bajó inmediatamente la mirada, porque aquello se sintió demasiado familiar, demasiado parecido a como hablaba antes. Entonces Astra volvió a hablar, aunque últimamente casi ya no hablaba de Royal Works. El ambiente cambió apenas. Lincoln permaneció callado, y eso bastó para que todas entendieran que había algo ahí que todavía dolía demasiado tocar. Astra tomó una manta del respaldo del sofá y se la aventó a Leia sin decir mucho más. La pequeña apenas reaccionó antes de envolverla alrededor de sus hombros todavía pegada a Lincoln. El ambiente dentro de la sala seguía raro, no hostil, pero sí incómodo, como si todos estuvieran caminando sobre vidrio.
Entonces una niña pequeña apareció asomándose desde el pasillo con un cepillo de dientes en la boca. Se quedó congelada al ver a las visitas. Después volteó lentamente hacia Lincoln. «Tenemos invitados». Maugie soltó aire por la nariz. «Sí, pequeña». Invitados sorpresa a las 3 de la mañana. La niña caminó descalza hasta quedar junto a Haiku, sin dejar de mirar a las chicas. Después señaló directamente a Lin. «Ella se parece mucho a papá cuando está enojado». Eso provocó que incluso Lincoln soltara una pequeña risa involuntaria. Muy pequeña, pero suficiente para que toda la sala quedara en silencio un segundo. Porque fue extraño escucharlo reír así. Natural, sin esfuerzo. Lin desvió inmediatamente la mirada. Haiku tomó el cepillo de dientes de la niña. «Ve a terminar de lavarte los dientes. Pero quiero saber quiénes son. Mañana». La pequeña hizo un puchero antes de desaparecer nuevamente por el pasillo. Entonces Maugie caminó hacia la cocina. «Voy a hacer café antes de que esta situación se vuelva todavía más incómoda». «Ya es incómoda», murmuró Astra. Haiku le dio una mirada rápida. Astra levantó ambas manos. «¿Qué? Nadie aquí sabe cómo actuar». Y tenía razón. Lassie seguía de pie cerca de la entrada observando las fotografías. Libby apenas soltaba la mochila. Lin parecía querer salir corriendo y quedarse al mismo tiempo. Y Lincoln seguía abrazando a Leia como si no quisiera mover las manos de ahí. Entonces Lassie habló por primera vez desde que entraron. «¿Cuánto tiempo?» Lincoln levantó lentamente la mirada hacia ella. Lassie tragó saliva. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?» La pregunta quedó suspendida unos segundos. Haiku bajó la mirada hacia el suelo. Maugie dejó de moverse un momento en la cocina. Y Lincoln tardó demasiado en responder. «Mucho». Lin soltó una pequeña risa seca. «Gran respuesta». Lincoln pasó una mano por su rostro. «No fue algo planeado». «Pero pasó igual», respondió Lin. No sonó agresiva. Eso era lo peor. Sonó cansada. Como alguien demasiado agotado para pelear. Entonces Leia finalmente soltó un poco a Lincoln y levantó la cabeza. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?» Lincoln se quedó quieto. Lassie notó algo inmediatamente. Él siempre tardaba en responder preguntas relacionadas con ellas. Como si revisara cuidadosamente cada palabra antes de hablar. Entonces finalmente dijo. «Porque no sabía cómo hacerlo». «¿Decirnos que tenías otra familia?», preguntó Lin. Lincoln cerró los ojos un segundo. Astra miró rápidamente a Haiku. Haiku seguía callada. Entonces Lincoln respondió. «Porque cada vez que intentaba arreglar algo terminaba empeorándolo más». Libby bajó lentamente la mirada. Porque esa frase sonó demasiado real. Demasiado parecida al Lincoln que recordaban. Entonces Maugie apareció con varias tazas. «Bueno, definitivamente esta conversación necesita cafeína». Fue dejando las tazas sobre la mesa mientras las demás tomaban asiento poco a poco. Lassie terminó sentándose frente a una fotografía familiar. No podía dejar de verla. Lincoln aparecía dormido sobre el sofá mientras varias niñas le dibujaban cosas en la cara con plumón. Y aún dormido, se veía tranquilo. Entonces Astra notó hacia dónde miraba. Ese día llevaba como 2 noches sin dormir. Lassie levantó ligeramente la vista. Astra se dejó caer sobre otro sillón. Cuando tiene pesadillas ya no duerme bien. Lincoln soltó aire lentamente. «Astra». «¿Qué?» «Otra vez es verdad». La chica tomó una manta y comenzó a acomodarla sobre sus piernas. A veces se queda despierto abajo viendo fotos viejas. Nadie habló. Lincoln bajó la mirada hacia la taza. Entonces Astra añadió algo más. O escuchando mensajes de voz. Eso hizo que Libby levantara rápidamente la cabeza. Lincoln se quedó completamente quieto. Astra pareció darse cuenta tarde de lo que acababa de decir. «Ups». Maugie le lanzó una mirada. Muy tarde para ups. Lassie sintió un pequeño nudo en el pecho. «¿Mensajes?» Lincoln siguió sin mirar a nadie. Entonces habló muy bajo. «Viejos mensajes de ustedes cuando eran pequeñas». El silencio cayó inmediatamente. Porque aquello dolió demasiado. Leia volvió lentamente a abrazarse a uno de sus brazos. «Entonces si nos extrañabas». Lincoln soltó una pequeña risa nasal. Pero no parecía feliz. «Claro que sí, pequeña». La respuesta salió tan rápida que nadie dudó de ella. Y eso hizo que todo se sintiera peor otra vez.
porque significaba que nunca dejó de quererlas realmente. Entonces Lynn observó alrededor una vez más. La casa, las fotografías, las niñas, las cobijas, los juguetes, todo parecía vivido, real, no una aventura escondida, no un escape temporal, era un hogar. Entonces habló casi sin pensar. Mamá sabía. Todos voltearon hacia ella. Lynn apoyó ambos codos sobre las rodillas. Encontramos una foto. Lincoln permaneció callado. La tomó ella. Eso hizo que Haiku levantara lentamente la mirada hacia Lincoln. Y por primera vez desde que llegaron él realmente pareció incómodo. El silencio dentro de la sala se volvió pesado de inmediato. Lincoln seguía mirando la taza entre sus manos mientras Haiku y Mauji intercambiaban una mirada rápida. Lassie lo notó enseguida. La fotografía. Ellos sabían exactamente de cuál hablaban. Entonces Lynn sacó lentamente la imagen arrugada de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Esta. Lincoln tardó unos segundos en levantar la mirada hacia ella. Y apenas vio la fotografía. Su expresión cambió apenas. Muy poco. Pero suficiente. Astra también la reconoció. Oh, esa foto. Libby volteó rápidamente hacia ella. ¿La conoces? Claro. Papá la tenía guardada hace años. Astra tomó la fotografía entre sus manos observándola un momento. Mamá odió cómo salió su cabello ese día. Eso hizo que todas voltearan hacia Haiku. Ella soltó un pequeño suspiro cansado. Fue hace mucho tiempo. Lynn señaló la esquina de la foto. ¿Y por qué mi mamá estaba tomando la fotografía? Nadie respondió enseguida. Lincoln apoyó lentamente la taza sobre la mesa. Después pasó una mano por su nuca como hacía siempre cuando estaba incómodo. Lassie sintió un pequeño golpe en el pecho al ver ese gesto. Porque seguía siendo él. A pesar de todo, seguía teniendo los mismos hábitos. Entonces Lincoln habló finalmente. Tu mamá sabía de Haiku desde antes. Las cuatro quedaron completamente quietas. Leía incluso levantó lentamente la cabeza. ¿Qué? Lynn frunció el ceño. ¿Desde cuándo? Lincoln soltó aire lentamente. Mucho antes de que las cosas empeoraran en Royal Woods. Mauji tomó asiento sobre el brazo del sofá. La primera vez que Lynn Loud encontró a Haiku casi se arrancan la cabeza. Mauji, murmuró Haiku. ¿Qué? Es verdad. Libby seguía viendo a Lincoln. Entonces mamá sabía que tú... No terminó la frase. No hacía falta. Lincoln desvió la mirada hacia las fotografías sobre la pared. Al principio solo hablábamos. Lynn soltó una pequeña risa sin humor. Claro. Lincoln la miró un momento. Y Lynn bajó lentamente la mirada. Porque incluso ahora le costaba sostenerle la vista demasiado tiempo. Entonces Haiku habló por primera vez desde hacía rato. Tu padre ya estaba roto cuando yo lo conocí. La sala quedó en silencio otra vez. Haiku apoyó ambos brazos sobre sus piernas. La primera vez que hablamos se quedó dormido sentado en una banca. Leía abrió un poco los ojos. Mauji sonrió apenas. Ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a llover. Lincoln se frotó lentamente el rostro. Como si recordar eso le diera vergüenza. Entonces Haiku continuó. Llevaba casi 2 días despierto por trabajo. Lassie sintió un pequeño nudo en el estómago. Porque podía imaginarlo perfectamente. Lincoln trabajando. Llegando cansado. Y aún así ayudando en casa. Entonces Haiku volvió a mirar a las chicas. Al principio pensé que solo estaba agotado pero después empezó a hablar. La lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas mientras todas escuchaban. Hablaba mucho de ustedes cuando eran pequeños. Lincoln permanecía completamente callado. Decía que antes la casa era ruidosa pero feliz. Leía abrazó un poco más fuerte su brazo. Entonces Haiku añadió algo más. Y también decía que tenía miedo de volver a casa algunas noches. Libby bajó lentamente la mirada. Porque aquello seguía siendo difícil de escuchar. Mauji tomó un pequeño sorbo de café antes de hablar. La primera vez que vino aquí se quedó dormido, abrazando una mochila llena de dibujos de ustedes. Lincoln soltó aire lentamente por la nariz. ¿En serio vamos a contar todas mis humillaciones esta noche? Astra sonrió apenas. También lloraste viendo una película infantil. Astra. ¿Qué? También pasó. Y por un momento, muy pequeño, el ambiente cambió. No completamente, pero algo se relajó apenas. Porque la forma en que hablaban de Lincoln ahí era normal, natural.
como una familia acostumbrada a él. Y eso seguía siendo extraño de ver para las otras. Entonces Lynn volvió a mirar alrededor. Las fotos, las cobijas, las tazas, los dibujos pegados en el refrigerador. Y finalmente entendió algo que llevaba evitando desde que llegó. Lincoln no estaba visitando esta casa. Vivía aquí. Realmente vivía aquí. Entonces habló sin despegar la mirada de una fotografía. Ellas saben de nosotros. Una de las pequeñas apareció nuevamente desde el pasillo cargando una manta enorme. Sí, todas voltearon hacia ella. La niña caminó hasta Lincoln y se acomodó a su lado como si nada. Papá habla de ustedes cuando se pone triste. Lincoln cerró lentamente los ojos un segundo. La pequeña levantó la cabeza hacia él. Especialmente de una niña que se caía mucho jugando fútbol. Lynn abrió apenas los ojos. Y la niña señaló directamente hacia ella. Esa eres tú. Maugie soltó una pequeña risa. Duró semanas preocupado cuando te fracturaste el brazo. Lynn bajó inmediatamente la mirada. Porque honestamente, ella ni siquiera recordaba eso también. Solo recordaba que Lincoln estuvo ahí todo el tiempo. Llevándola al hospital. Cocinando. Ayudándola a bañarse porque no podía mover el brazo. Y aún así, con los años empezó a tratarlo como si todo eso hubiera sido normal. Como si fuera su obligación hacerlo. Entonces la pequeña volvió a acomodarse contra Lincoln. Papá siempre guarda las cosas de ustedes. Lassie levantó ligeramente la mirada. ¿Qué cosas? La niña señaló hacia el segundo piso. Tiene cajas. El corazón de Lassie dio un pequeño golpe. Y entonces Lincoln finalmente habló antes de que alguien más pudiera hacerlo. Ya es tarde. Todas voltearon hacia él. Lincoln evitó mirarlas directamente. Las niñas tienen escuela mañana. Astra levantó una ceja. Suave manera de cambiar el tema. Lincoln le lanzó una mirada cansada. Y Astra levantó ambas manos rindiéndose. Pero Lassie ya había notado algo importante. Cada vez que la conversación se acercaba demasiado al pasado, Lincoln intentaba detenerla. Lassie sostuvo la mirada sobre Lincoln varios segundos. Y mientras más lo observaba, más evidente se volvía. Cada vez que alguien mencionaba Royal Woods. Recuerdos. Las cajas. O el pasado. Él buscaba salir del tema inmediatamente. Como si abrir ciertas cosas todavía doliera demasiado. Entonces Astra se levantó lentamente del sillón. Voy por las mantas antes de que alguien termine durmiendo en el piso. La chica desapareció escaleras arriba mientras las pequeñas comenzaban a bostezar poco a poco. La lluvia seguía golpeando las ventanas, aunque ahora más suave. Entonces la niña junto a Lincoln volvió a hablar. ¿Ustedes sí vivían con papá todos los días? La pregunta dejó un pequeño silencio incómodo. Libby fue quien respondió primero. Sí. La pequeña abrió un poco más los ojos. ¿Y cómo era? Lynn soltó una pequeña risa nasal. Ruidoso. Eso hizo que incluso Lincoln sonriera apenas. Muy poco. Pero esta vez nadie dijo nada sobre ello. Entonces Lassie agregó. Siempre había alguien gritando. Y papá cocinaba muchísimo, murmuró Leia. La niña pequeña junto a Lincoln volteó inmediatamente hacia él. Aquí también. Maugie señaló la cocina. Por eso hay comida para alimentar un ejército a las 3 de la mañana. Lincoln negó lentamente con la cabeza. No exageres. Hiciste 4 tipos de pasta ayer. No sabía cuál querían. Astra volvió a bajar las escaleras cargando varias mantas. Y luego terminó haciendo las 4. Las pequeñas soltaron pequeñas risas. Y otra vez las chicas de Royal Woods sintieron algo raro en el pecho. Porque aquellas conversaciones se sentían demasiado normales. Como si Lincoln realmente hubiera construido años de recuerdos ahí. Entonces Leia miró nuevamente alrededor. La casa se siente diferente. Haiku acomodó una manta sobre el respaldo del sofá. ¿Diferente cómo? Leia tardó un momento en responder. No sé, miró hacia Lincoln. Papá aquí no parece cansado todo el tiempo. El silencio volvió apenas. Lincoln bajó lentamente la mirada. Maugie tomó su taza nuevamente. Y Haiku simplemente siguió acomodando las mantas sin decir nada. Porque ninguna podía negar eso. Entonces Lynn habló bajito. En Royal Woods siempre parecía agotado. Lassie recordó inmediatamente muchas noches. Lincoln dormido sobre el sofá. Lincoln llegando tarde. Lincoln quedándose dormido viendo televisión.
Lincoln sentado en silencio durante escenas enteras. Y ahora que lo pensaba, casi nunca lo veía descansar realmente. Entonces Astra dejó una manta sobre las piernas de Libby. Aquí también le pasa. Todas levantaron ligeramente la mirada. Astra tomó asiento nuevamente. Solo que aquí sí duerme a veces. Lincoln soltó aire lentamente. Astra. ¿Qué? Otra vez estoy diciendo la verdad. La chica recargó la cabeza sobre una mano. A veces se queda abajo viendo fotografías hasta las 5 de la mañana. Lassie notó algo curioso. Nadie en esa casa intentaba proteger la imagen de Lincoln. Hablaban de él normalmente. De sus cosas buenas. Y también de las malas. No parecía existir esa presión constante de fingir que todo estaba perfecto. Entonces una de las pequeñas comenzó a quedarse dormida recargada sobre Haiku. Maugie la tomó cuidadosamente en brazos. Ya es hora de dormir, monstruo. No soy monstruo. Roncas como uno. La niña soltó un pequeño sonido molesto mientras escondía la cara contra su hombro. Y mientras Maugie se alejaba por el pasillo, Leia la siguió con la mirada. Después volteó lentamente hacia Lincoln. ¿Ellas siempre están contigo? Lincoln tardó un poco en responder. La mayoría del tiempo sí. Leia bajó lentamente la mirada hacia sus manos. No dijo nada más. Pero Lassie entendió perfectamente qué estaba pensando. Porque todas estaban viendo algo que jamás imaginaron. Lincoln siendo importante para alguien otra vez. No como soporte. Ni alguien que simplemente estaba ahí. Sino como el centro de una familia. Entonces Astra habló nuevamente. Papá se pone raro cuando se enferma. Lincoln la miró cansadamente. Gracias por compartir eso. Es verdad. La chica sonrió apenas. La última vez tuvo fiebre y empezó a llamar personas dormido. Libby levantó ligeramente la mirada. Y Astra continuó sin darse cuenta. Dijo como 5 nombres diferentes. Lincoln se quedó completamente quieto. Astra. Pero ella siguió hablando. Creo que también dijo a Lynn como 3 veces. Lynn desvió inmediatamente la mirada. Después Astra señaló a Leia. Y el nombre de ella también. El ambiente volvió a quedarse en silencio. Porque incluso después de tantos años Lincoln seguía llevándolos consigo. Entonces Lassie habló suavemente. ¿Por qué nunca regresaste aunque nos extrañaras? Lincoln tardó demasiado en responder. Miró la lluvia detrás de la ventana. Después las fotografías sobre la pared. Y finalmente a las pequeñas dormidas. Entonces habló muy bajo. Porque cada vez que iba sentía que solo empeoraba las cosas. Nadie dijo nada. Lincoln apoyó lentamente ambos brazos sobre sus piernas. Llegó un punto donde entrar a la casa me daba ansiedad. La palabra cayó pesada entre todas. Ansiedad. Nunca imaginaron escuchar eso de él. Entonces Lincoln soltó una pequeña risa seca. A veces me quedaba estacionado afuera como 20 minutos antes de entrar. Lassie sintió algo apretarle el pecho. Porque podía imaginarlo perfectamente ahora. Lincoln dentro del auto. Mirando la casa. Intentando reunir fuerzas para entrar. Entonces él siguió hablando mientras veía el suelo. Y cuando finalmente entraba muchas veces sentía que nadie realmente notaba si estaba ahí o no. La sala quedó completamente callada. Porque ninguna podía negar eso tampoco. Y entonces Astra dijo algo que terminó de dejar inmóvil el ambiente. Por eso empezó a quedarse aquí cada vez más tiempo. Nadie habló después de eso. La lluvia seguía sonando suavemente afuera mientras el reloj de la cocina marcaba casi las 4 de la mañana. Lassie observó a Lincoln en silencio. Él seguía mirando el suelo, como si hubiera dicho más de lo que quería. Entonces Lynn se recargó lentamente sobre el sofá. Y mamá sabía que te quedabas aquí. Lincoln soltó aire por la nariz. Al principio no. Haiku tomó la taza vacía de la mesa. Después sí. Libby levantó la mirada hacia ella. Haiku se encogió apenas de hombros. No era difícil darse cuenta. Entonces Astra volvió a hablar. La primera vez que apareció afuera de la casa pensé que rompería las ventanas. Lincoln cerró lentamente los ojos. Astra. ¿Qué? Otra vez es verdad. La chica tomó una almohada y la acomodó bajo su brazo. Mamá Haiku casi le avienta una maceta. Porque tu padre estaba dormido y ella estaba gritando como loca fuera. Lynn bajó lentamente la mirada. Porque podía imaginar perfectamente a su madre haciendo eso. Entonces Maugie regresó del pasillo acomodándose el cabello.
Aunque honestamente fue una noche bastante entretenida. Casi te golpea con un zapato, murmuró Haiku. Pero no me dio. Leia seguía abrazada al brazo de Lincoln escuchando todo en silencio. Y poco a poco empezaba a entender algo. Esto no había comenzado hace poco. Ni siquiera hacía algunos años. Todo llevaba roto muchísimo tiempo. Entonces Lassie habló bajito. ¿Por qué no simplemente te divorciaste? Lincoln levantó lentamente la mirada hacia ella. La pregunta quedó flotando unos segundos. Después soltó una pequeña risa cansada. Porque todavía los quería. Nadie respondió. Porque esa respuesta dolió demasiado rápido. Lincoln pasó una mano sobre el rostro antes de continuar. Siempre pensaba que podía arreglar las cosas. Miró hacia las ventanas. Que tal vez solo era una mala etapa. Haiku lo observó en silencio desde la cocina. Entonces él añadió. Y después ustedes nacieron y crecieron, y siempre encontraba otra razón para quedarme. Lin apoyó ambos brazos sobre las rodillas. Entonces nosotros fuimos la razón por la que seguiste ahí. Lincoln negó lentamente. Ustedes fueron la razón por la que seguía intentándolo. La diferencia era pequeña, pero suficiente para cambiar completamente el sentido de la frase. Entonces Astra soltó una pequeña risa nasal. Papá siempre fue malo rindiéndose. Gracias supongo. No era cumplido. Eso hizo que incluso Libby sonriera apenas por reflejo. Muy poco. Pero Lincoln lo notó. Y automáticamente bajó la mirada hacia la taza otra vez. Como si todavía le costara demasiado verlas directamente. Entonces Leia habló despacio. ¿Nos odiabas cuando te fuiste? Lincoln levantó la cabeza de inmediato. ¿Qué? Leia jugueteó nerviosamente con la manga de la sudadera. ¿Por qué dejaste de venir? El silencio volvió otra vez. Lincoln observó a la pequeña varios segundos. Después le acomodó suavemente el cabello detrás de la oreja. Nunca los odié. La respuesta salió tan rápido que no dejó espacio para dudas. Entonces él tragó saliva lentamente. Solo estaba cansado. Nadie dijo nada después de eso. Porque sinceramente, esa era probablemente la frase más honesta de toda la noche. Entonces Astra miró el reloj sobre la pared. Bueno, definitivamente nadie va a dormir ya. Maugie tomó una manta del sillón. Las visitas pueden quedarse aquí esta noche. Lin levantó una ceja. ¿En serio? No vamos a aventarlas otra vez bajo la lluvia. Haiku asintió ligeramente. Además mañana será un desastre de todos modos. Eso hizo que Lassie levantara un poco la mirada. ¿Por qué? Astra respondió antes que nadie. Porque cuando las demás se enteren que están aquí esta casa se va a volver un caos. Lassie frunció ligeramente el ceño. ¿Las demás? Astra se acomodó mejor sobre el sillón. Sí, las otras. Maugie soltó aire lentamente por la nariz. Esto se va a poner horrible. Lincoln permaneció callado unos segundos antes de finalmente hablar. No exageren. Las tres lo miraron al mismo tiempo. Y honestamente, hasta él parecía no creerse eso. Entonces Haiku se dejó caer sobre otro sillón mientras cruzaba los brazos. Tu ex esposa casi incendia mi buzón una vez. Fue un accidente. Lincoln tenía gasolina. Astra levantó una mano. Confirmó. Leia levantó lentamente la mirada. Mamá vino aquí. El silencio volvió apenas. Lincoln pasó una mano por su nuca. Hace mucho tiempo. Lin apoyó la espalda sobre el sofá soltando aire lentamente. Entonces sí sabía dónde estabas. Solo parcialmente, respondió Haiku. Después dejamos de vivir en el mismo lugar. Lassie miró alrededor otra vez. Eso también explicaba cosas. La dirección falsa. Las fotografías alteradas. Los silencios. Como si todos hubieran estado ocultando partes distintas de la misma historia durante años. Entonces Libby habló. ¿Cuántas personas saben de nosotros aquí? Astra contó mentalmente unos segundos. Pues todos. Eso hizo que Lin levantara una ceja. ¿Qué? La chica se encogió apenas de hombros. No somos secretos. Maugie tomó asiento nuevamente. Al principio sí lo eran un poco. Haiku la miró. No ayudabas mucho ocultando cosas. Lincoln tampoco. Lincoln soltó una pequeña risa cansada. Eso sí es verdad. Y otra vez. Ese pequeño sonido hizo que las chicas de Royal Oats se quedaran calladas un instante. Porque seguía sintiéndose extraño escucharlo así. Más ligero, más humano,
no como alguien caminando permanentemente agotado. Entonces una de las pequeñas apareció nuevamente desde el pasillo medio dormida arrastrando una almohada enorme. Apenas vio a Lincoln caminó directamente hacia él, sin decir nada. Solo se acomodó a su lado y apoyó la cabeza sobre su pierna. Lincoln automáticamente comenzó a acariciarle el cabello mientras seguía hablando. Natural, inconsciente. Y eso golpeó fuerte a Lassie, porque recordó inmediatamente cuando eran pequeñas y hacían exactamente lo mismo. Entonces Leia observó a la niña unos segundos. Después bajó lentamente la mirada. Libby lo notó enseguida. ¿Qué pasa? Leia tardó un poco en responder. Nada, pero siguió mirando a la niña abrazada a Lincoln. Y Lassie entendió perfectamente qué sentía. Celos, no infantiles, no egoístas. Simplemente esa horrible sensación de haber perdido un lugar que antes era tuyo. Entonces Astra volvió a hablar. Cuando papá llegó aquí por primera vez daba miedo verlo. Lincoln soltó aire lentamente. Astra. ¿Qué? Otra vez es verdad. La chica tomó una manta y comenzó a doblarla distraídamente. Dormía muchísimo o no dormía nada. Haiku bajó ligeramente la mirada. A veces se quedaba sentado afuera durante horas. Lin escuchaba en silencio, porque honestamente nunca imaginó a Lincoln así. Siempre parecía seguir funcionando sin importar qué. Entonces Mauji añadió. Y al principio no hablaba casi nada. Lincoln sonrió apenas sin humor. No tenía mucho que decir. Mentira, respondió Haiku. Solo estabas demasiado cansado para hacerlo. El silencio volvió otra vez. Pero esta vez no se sintió tan pesado como antes. Más bien, extraño. Como si todos estuvieran intentando entender cómo convivir dentro de la misma habitación. Entonces Lassie volvió lentamente la mirada hacia una fotografía cerca de la televisión. Lincoln aparecía sosteniendo una enorme caja de pizza mientras varias niñas dormían sobre él en el sofá. La imagen se veía tan ridículamente normal que dolía. Entonces preguntó sin pensar. ¿Eres feliz aquí? Toda la sala quedó en silencio inmediatamente. Lincoln levantó lentamente la mirada hacia ella. La pregunta parecía haberlo tomado desprevenido. Y honestamente, no respondió rápido. Eso fue lo primero que notó Lassie. Entonces él observó alrededor. Las niñas dormidas. Las mantas. La lluvia afuera. Haiku en el sillón. Mauji medio dormida con una taza entre las manos. Astra viendo el techo aburrida. Después volvió lentamente la mirada hacia Lassie. Y respondió. Aquí puedo respirar. Nadie dijo nada después de eso. Porque esa respuesta fue muchísimo más dura que un simple sí. Leia terminó acomodándose lentamente más cerca de Lincoln mientras la pequeña del otro lado seguía dormida sobre su pierna. Por un momento las dos quedaron iguales. Las dos buscando quedarse cerca de él. Y Lincoln simplemente permaneció ahí en silencio, acariciando distraídamente el cabello de ambas. Lassie apartó lentamente la mirada, porque ver eso le revolvía demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces Astra se levantó del sillón estirándose un poco. Bueno, oficialmente esta es la reunión familiar más incómoda que hemos tenido. Y eso que una vez vino la policía, murmuró Mauji medio dormida. Lin levantó una ceja. ¿Qué hicieron? La vecina creyó que estaban secuestrando niñas. Eran las 3 de la mañana y Lincoln estaba cargando 4 niñas dormidas mientras una gritaba que no quería bañarse, respondió Haiku. Astra señaló a Lincoln. Parecía criminal. Eso hizo que Leia soltara una pequeña risa entre lágrimas. Muy pequeña, pero suficiente para que Lincoln bajara ligeramente la mirada hacia ella. Y por un segundo, solo un segundo, volvió a verse exactamente como antes. Entonces Astra tomó una de las fotografías de la repisa. Esta sigue siendo mi favorita. La giró hacia las demás. Lincoln aparecía cubierto de harina mientras varias niñas reían alrededor de la cocina. Libby observó la imagen unos segundos. Papá odiaba cocinar postres. Sigue odiándolo, respondió Astra. Pero igual lo hace. Lincoln negó lentamente con la cabeza. Ustedes explotaron la cocina ese día. Valió la pena. Lassie siguió viendo la fotografía. Todo ahí se sentía vivido. Real. No perfecto, pero real. Y eso hacía que Royal Oats se sintiera todavía más vacío en comparación. Entonces Lin habló de repente. La casa ya no se siente igual sin ti.
El ambiente volvió a quedarse quieto. Lincoln no respondió enseguida. Astra bajó lentamente la fotografía. Haiku observó unos segundos hacia la lluvia, y Leia abrazó un poco más fuerte la manga de Lincoln. Finalmente él habló. Lo sé. Lin soltó una pequeña risa seca. No lo sabes. Todos voltearon hacia ella. Lin seguía viendo el suelo. Ahora nadie baja a desayunar junto. Su voz salió más baja. Las peleas duran horas. Lori casi no duerme. Mamá se queda viendo la televisión apagada y Lisa se detuvo, como si no supiera cómo continuar esa parte. Lincoln levantó lentamente la mirada hacia ella. ¿Lisa qué? Lin se frotó rápidamente un ojo antes de responder. Ya casi no sale del laboratorio. El silencio se volvió incómodo otra vez, porque incluso después de todo, ese nombre seguía pesando demasiado. Entonces Libby habló despacio. A veces habla sola. Lincoln cerró lentamente los ojos un instante, y Lassie notó algo enseguida. Culpa. Muy pequeña, pero estaba ahí. Entonces Haiku se levantó lentamente. Bueno, suficiente drama existencial por hoy. Tomó algunas tazas vacías de la mesa. Las niñas necesitan dormir y ustedes parecen cadáveres. Astra señaló a las visitantes. Pueden usar la habitación de arriba. Maugie bostezó mientras se levantaba también. Si escuchan golpes en la pared no se asusten. Lin la miró. ¿Qué? Astra patea mientras duerme. Eso pasó una vez. 3. Astra tomó una almohada y se la aventó. Maugie apenas la esquivó riéndose. Y otra vez el ambiente se movió apenas. No desapareció la incomodidad, ni el dolor, pero por momentos dejaba de sentirse como un funeral. Entonces Leia finalmente soltó lentamente a Lincoln, aunque antes de apartarse completamente, se quedó mirándolo unos segundos, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. Lincoln entendió perfectamente ese gesto, porque levantó una mano y le acomodó suavemente el cabello mojado detrás de la oreja. El mismo gesto de siempre. Leia bajó inmediatamente la mirada. Entonces Astra comenzó a caminar hacia las escaleras. Vengan antes de que me quede dormida parada. Libby tomó la mochila de Leia mientras Lassie daba un último vistazo alrededor de la sala. Las fotografías, las cobijas, las luces cálidas, las pequeñas dormidas, y Lincoln sentado en medio de todo aquello. Todavía se veía cansado, pero ya no vacío. Y quizás eso era lo que más dolía de toda la noche. Antes de subir las escaleras, Lassie volteó una última vez hacia él. Lincoln también levantó ligeramente la mirada. Ninguno dijo nada, pero por primera vez desde que llegaron Lassie entendió algo horrible. Tal vez Royal Oaks dejó de ser el hogar de Lincoln mucho antes de que él se fuera físicamente. Las escaleras crujieron suavemente mientras Astra guiaba a las chicas hacia el segundo piso. La casa estaba mucho más silenciosa ahí arriba. Apenas se escuchaba la lluvia afuera y el murmullo lejano de voces desde la sala. Leia iba abrazada a la manta mirando cada puerta con curiosidad nerviosa. Lin caminaba detrás con las manos dentro de los bolsillos. Y Lassie seguía pensando en la última mirada de Lincoln antes de subir. No había sido fría, ni distante. Eso habría sido más fácil. Parecía más bien alguien que no sabía cómo reaccionar después de años imaginando algo así. Astra abrió una puerta al final del pasillo. Pueden quedarse aquí. La habitación era sencilla. 2 camas grandes, cobijas desacomodadas, películas apiladas cerca de una televisión pequeña, y ropa tirada sobre una silla. Astra vio hacia la ropa y soltó un pequeño "ah". Después la aventó rápidamente dentro de un closet. Ignoren eso. Libby dejó escapar una pequeña risa. Astra señaló las camas. Duerman donde quieran. Yo me quedaré abajo antes de que las pequeñas invadan esta habitación también. Leia observó alrededor lentamente. Tu cuarto es bonito. Gracias, supongo. Astra se quedó unos segundos junto a la puerta antes de mirar nuevamente hacia ellas. Oigan. Las 3 levantaron ligeramente la mirada. La chica jugueteó un momento con la manga de su sudadera. No lo culpen completamente. El silencio volvió inmediatamente. Astra desvió un poco la mirada hacia el pasillo. Cuando llegó aquí honestamente pensé que se moriría. Lassie sintió un pequeño nudo en el estómago. Astra soltó aire lentamente. Nunca había visto a alguien tan cansado. Después abrió la puerta. Buenas noches. Y desapareció escaleras abajo.
La habitación quedó en silencio. Leia fue la primera en sentarse sobre una de las camas, mientras abrazaba la manta contra su pecho. Lynn se dejó caer sobre la otra soltando aire lentamente. Esto se siente raro. Mucho, murmuró Libby. Lassie caminó lentamente hacia la ventana. Desde ahí podía verse parcialmente la sala. Lincoln seguía abajo, todavía sentado, con una pequeña dormida sobre las piernas. Haiku acomodaba algunas cosas mientras Mauji hablaba desde la cocina. Todo se veía demasiado normal, como si aquello llevara años funcionando así. Entonces Leia habló bajito. Papá sí se veía feliz. Nadie respondió enseguida, porque todas estaban pensando lo mismo. Lynn apoyó la cabeza contra la pared. O al menos menos miserable. Libby dejó la mochila sobre el suelo. Eso no hace que duela menos. Entonces Leia levantó lentamente la mirada hacia ellas. ¿Creen que él quería reemplazarnos? La pregunta hizo que las tres quedaran calladas. Lassie observó nuevamente hacia abajo. Lincoln acababa de cargar cuidadosamente a la pequeña dormida para llevarla hacia otro cuarto. El gesto fue automático, suave, como si lo hubiera hecho miles de veces. Entonces finalmente respondió. No creo. Las demás voltearon hacia ella. Lassie siguió mirando hacia la sala. Creo que solo encontró otro lugar donde podía seguir adelante. Lynn soltó una pequeña risa seca. Eso sonó horrible. Porque lo es. El silencio volvió. Leia comenzó a jugar distraídamente con un hilo suelto de la manta. Las otras niñas sí lo conocen de verdad. Libby levantó ligeramente la mirada. Leia seguía viendo sus manos. Ellas saben cómo duerme, que le gusta comer cuando se pone triste. Su voz bajó todavía más. Nosotros ya ni siquiera sabíamos si estaba bien. Eso dejó calladas a las otras. Porque era verdad. En algún punto dejaron de preguntarse realmente cómo estaba Lincoln. Simplemente asumieron que seguiría ahí. Entonces Lynn recordó algo y levantó ligeramente la cabeza. ¿Notaron algo raro? ¿Qué cosa?, preguntó Libby. Las fotos. Lassie se giró un poco. Lynn frunció ligeramente el ceño. En ninguna foto reciente aparecían ellas dos juntas con papá. Las otras se quedaron pensando. Y tenía razón. Había fotos con Haiku, fotos con Mauji, fotos con las niñas, pero casi nunca todos juntos. Entonces Libby habló despacio. Tal vez las cosas aquí tampoco son perfectas. Leia levantó un poco la cabeza. Pero siguen juntos. Sí, pero eso no significa que todo esté bien. Lassie volvió lentamente la mirada hacia la ventana. La sala ya estaba casi vacía. Solo Lincoln seguía abajo recogiendo juguetes distraídamente. Y por un instante, se vio cansado otra vez. No como antes, pero sí agotado. Entonces hizo algo que dejó quieta a Lassie. Lincoln tomó una pequeña caja del estante junto al sofá. La abrió apenas unos segundos. Y sonrió muy poquito al ver lo que había dentro. Después volvió a cerrarla. Pero Lassie alcanzó a ver algo. Pulseras, pequeños dibujos, y una vieja fotografía de Royal Oaks. El pecho le dio un pequeño golpe. Porque incluso después de todos esos años Lincoln seguía guardando cosas de ellos. Lassie permaneció observando desde la ventana mientras Lincoln guardaba nuevamente aquella pequeña caja dentro del estante. Después apagó una de las luces de la sala y comenzó a acomodar lentamente algunas cobijas olvidadas sobre el sofá. Los mismos movimientos de siempre. Pequeños hábitos que ninguna había olvidado realmente. Entonces Lynn habló desde la cama. ¿Sigues viendo abajo como acosadora? Cállate. Libby soltó una pequeña risa nasal mientras se quitaba los zapatos. Leia ya estaba medio acostada abrazando la manta hasta la barbilla. Pero seguía despierta. Todas seguían despiertas. Demasiadas cosas daban vueltas dentro de sus cabezas. Entonces Lynn miró hacia el techo unos segundos antes de hablar. Odio admitirlo. Lassie se giró un poco hacia ella. Lynn se pasó ambas manos por el rostro. Pero entiendo por qué se quedó aquí. El silencio volvió otra vez. Porque ninguna quería decir eso en voz alta. Pero todas lo estaban pensando. Libby se dejó caer sobre la cama junto a Leia. Royal Oats era agotador incluso para nosotros. Leia levantó ligeramente la mirada. ¿Creen que nosotros también lo cansábamos? Nadie respondió rápido. Porque sí, pero decirlo directamente se sentía horrible. Entonces Lassie volvió lentamente junto a las camas. Todos lo hicimos.
Se sentó despacio al borde del colchón. Solo que nunca pensamos que realmente pudiera irse. Lynn soltó aire lentamente. Porque siempre volvía. Y esa era probablemente la peor parte. Lincoln siempre regresaba. Después de peleas. Después de desaparecer días. Después de discusiones horribles. Siempre terminaba regresando. Hasta que un día simplemente dejó de hacerlo. Entonces Leah habló bajito. Creí que estaba enojado conmigo. Libby inmediatamente la abrazó un poco más cerca. No pequeña. Pero dejó de ir por mí a la escuela. Lassie cerró lentamente los ojos. Porque incluso ella recordaba cuando eso pasó. Al principio Lincoln seguía apareciendo algunas veces. Después menos. Y luego simplemente dejó de hacerlo. Y ninguna realmente preguntó por qué. Entonces Lynn habló mirando el techo. Creo que simplemente se rindió. La frase quedó flotando en la habitación. No sonó cruel, ni acusatoria, solo cansada. Entonces Lassie recordó algo y levantó lentamente la mirada. ¿Notaron cómo reaccionó cuando hablamos de Lisa? Las otras dos voltearon hacia ella. Sí, murmuró Libby. Parecía preocupado. Porque todavía le importa. Lynn se acomodó mejor sobre la almohada. A pesar de todo, Leah jugueteó distraídamente con la manta. Papá siempre seguía preocupándose aunque lo trataran mal. Nadie pudo discutir eso. Entonces abajo se escuchó un pequeño golpe. Lassie volvió rápidamente hacia la ventana. Lincoln seguía despierto. Ahora estaba sentado solo en el sofá mientras revisaba algo entre sus manos. Entonces abrió nuevamente aquella pequeña caja. Lassie entrecerró un poco los ojos intentando ver mejor. Lincoln sacó varios dibujos doblados. Y después, una fotografía. Royal Oaks. Lassie sintió un pequeño golpe en el pecho. Porque incluso desde arriba reconoció la imagen. Una vieja fotografía familiar. Todavía estaban todos juntos ahí. Lincoln observó la fotografía varios segundos en silencio. Después sonrió apenas. Pero esa sonrisa no parecía feliz. Entonces hizo algo que dejó completamente quieta a Lassie. Lincoln levantó lentamente una mano y pasó el dedo sobre los rostros de la fotografía, como si estuviera intentando recordar algo, o asegurarse de no olvidarlo. Lassie tragó saliva lentamente, porque de pronto entendió algo horrible. Lincoln nunca dejó atrás realmente a Royal Oaks. Simplemente aprendió a vivir lejos de ella. Entonces abajo Haiku apareció caminando lentamente hacia la sala. Llevaba una manta sobre los hombros y parecía medio dormida. Se detuvo junto al sofá observando a Lincoln unos segundos antes de sentarse a su lado. No dijeron nada al principio. Haiku simplemente apoyó la cabeza sobre su hombro mientras Lincoln seguía mirando la fotografía. Y eso dolió muchísimo. No porque fuera romántico, sino porque se veía tranquilo, cómodo, como alguien acostumbrado a no estar solo cuando los recuerdos regresaban. Entonces Haiku habló algo que Lassie apenas alcanzó a escuchar. ¿Sigues haciendo eso? Lincoln soltó una pequeña risa nasal. Lo sé. Deberías dormir. En un rato. Haiku tomó lentamente la fotografía entre sus manos observándola también. Después dijo algo más bajo. Tus hijas se parecen mucho a ti cuando lloran. Lincoln bajó lentamente la mirada. Y aunque Lassie no podía escuchar claramente desde arriba, sí alcanzó a notar cómo él se frotaba rápidamente los ojos antes de responder algo. Haiku simplemente volvió a recargar la cabeza sobre su hombro. Y ambos quedaron así varios segundos. Sin hablar. Solo en silencio. Como si estuvieran acostumbrados a compartir ese tipo de noches. Entonces Lynn apareció a un lado de Lassie mirando también hacia abajo. Wow. Lassie no apartó la mirada. ¿Qué? Lynn apoyó un brazo sobre la ventana. Nunca había visto a alguien acompañarlo así. Eso dejó callada a Lassie. Porque era verdad. En Royal Oaks, cuando Lincoln se quedaba despierto abajo normalmente estaba solo. Entonces Lynn habló otra vez. Creo que ahí entendí todo. Lassie finalmente volteó hacia ella. Lynn seguía viendo la sala. Papá no se quedó aquí porque dejó de querernos. Su voz salió baja. Se quedó porque ya no quería sentirse solo todo el tiempo. El silencio llenó nuevamente la habitación. Y abajo, sin saber que lo observaban desde el segundo piso, Lincoln seguía sentado mirando aquella vieja fotografía de Royal Oaks mientras Haiku permanecía dormida sobre su hombro. La lluvia continuó cayendo durante varios minutos más. Constante, suave.
casi relajante. Y aún así nadie en la habitación lograba dormir. Lynn terminó sentándose junto a la ventana mientras Libby apagaba parcialmente una de las luces. Leia ya estaba acostada abrazando la manta, aunque seguía despierta mirando distraídamente el techo. Abajo la sala permanecía iluminada tenuemente. Lincoln seguía ahí, con la fotografía entre las manos. Entonces Haiku levantó apenas la cabeza de su hombro. Van a enfermarse si sigues despierto aquí abajo. Lincoln soltó una pequeña risa nasal. Tú también sigues despierta. Sí, pero yo no estoy viendo la misma foto desde hace 20 minutos. Lassie bajó lentamente la mirada. Haiku la conocía demasiado bien. Eso se notaba incluso en cosas pequeñas. Entonces Lincoln dejó finalmente la fotografía dentro de la caja y apoyó la cabeza hacia atrás sobre el sofá. No esperaba verlas aquí. Haiku cerró lentamente los ojos. Yo sí. Lincoln volteó ligeramente hacia ella. ¿Desde cuándo? Desde que empezaste a guardar otra vez cosas de Royal Oaks. El silencio volvió unos segundos. Entonces Haiku habló otra vez. Siempre haces eso cuando las extrañas demasiado. Arriba, Lassie sintió algo apretarle el pecho. Porque incluso ella no sabía eso de Lincoln. Entonces abajo él soltó aire lentamente. Se parecen mucho a cuando eran pequeñas. Siguen siendo tus hijas. Lincoln no respondió enseguida. Simplemente se quedó mirando hacia el techo. Después habló muy bajo. Y aún así siento que me perdí demasiadas cosas. Lassie cerró lentamente los ojos. Porque por primera vez estaba escuchando a Lincoln hablar realmente. Sin fingir. Sin intentar verse fuerte. Sin actuar como si todo estuviera bien. Entonces Haiku levantó nuevamente la cabeza. También te perdiste tú durante años. Lincoln soltó una pequeña risa sin humor. Sí, supongo que sí. Arriba Lynn seguía viendo la escena en silencio. Después murmuró apenas. Nunca hablaba así en casa. Libby abrazó una almohada contra su pecho. Porque allá siempre parecía estar esperando otra pelea. Nadie discutió eso. Entonces abajo se escuchó la voz de Maugie desde la cocina. Si van a tener conversación deprimente al menos háganla con café. Haiku soltó una pequeña sonrisa cansada. Ve a dormir. No puedo. Astra dejó una película puesta y ahora quiero saber cómo termina. Ya la viste 5 veces. Pero ahora estoy emocionalmente invertida. Lincoln soltó otra pequeña risa. Muy leve. Pero esta vez Lassie no sintió dolor al escucharla. Sintió algo peor. Nostalgia. Porque recordó noches antiguas donde él también se reía así viendo películas tontas con ellas. Entonces Leia habló bajito desde la cama. Extrañaba ese sonido. Las demás voltearon hacia ella. La pequeña seguía mirando el techo. Papá casi ya no se reía así cuando estaba con nosotros. El silencio volvió otra vez. Porque ninguna podía negar eso. Entonces abajo Haiku finalmente se levantó del sofá. Ven a dormir antes de que mañana te arrepientas de existir. Lincoln se pasó una mano por el rostro. En un rato, Haiku lo observó unos segundos. Después simplemente tomó la caja de recuerdos y la dejó sobre sus piernas. Entonces deja de fingir que no querías volver a verlas. Lincoln levantó ligeramente la mirada. Pero Haiku ya iba caminando hacia las escaleras. Entonces se detuvo a mitad del camino. Como si recordara algo. Por cierto, Lincoln la miró. Haiku señaló apenas hacia arriba. Tus hijas llevan como media hora espiándote desde la ventana. Arriba las 4 se congelaron inmediatamente. Lynn se agachó rápido. Libby soltó una risa ahogada. Y Leia escondió media cara debajo de la manta. Abajo Lincoln levantó lentamente la mirada hacia el segundo piso. Y aunque no podía verlas realmente sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Cansada. Pero real. Entonces habló hacia arriba sin moverse del sofá. Duerman un poco aunque sea. Lassie sintió un pequeño nudo en la garganta. Porque esa frase sonó exactamente igual a antes. Como si por un segundo nada hubiera cambiado. Entonces Lynn se dejó caer sentada contra la pared soltando aire. Genial, ahora sabe que parecemos acosadoras. Libby soltó una pequeña risa. Leia también sonrió apenas debajo de la manta. Y por primera vez desde que llegaron a esa casa la habitación dejó de sentirse completamente extraña. Lynn terminó acomodándose sobre el suelo con la espalda recargada contra la cama mientras Libby apagaba la última lámpara que quedaba encendida.
La habitación quedó apenas iluminada por la luz azulada que entraba desde la lluvia afuera. Abajo todavía se escuchaban algunos pasos, puertas cerrándose, la televisión apagándose, y después, silencio. Leía seguía despierta abrazando la manta hasta la nariz. ¿Creen que mañana todo vuelva a ponerse raro? Lynn soltó aire lentamente. Esto ya es raro. Ya sé, pero... Leía bajó un poco la mirada. Por momentos se sintió normal. Nadie respondió enseguida, porque honestamente, también lo habían sentido. Pequeños momentos donde parecía que todo podía volver a ser simple. Y luego recordaban dónde estaban. Entonces Lassie volvió lentamente hacia la ventana una vez más. La sala ya estaba vacía. Las luces apagadas. Solo quedaba una pequeña lámpara encendida cerca del sofá. Y la caja seguía ahí. La caja con las cosas de Royal Oaks. Entonces habló sin despegar la mirada hacia abajo. Quiero ver qué guarda ahí. Lynn levantó una ceja. ¿Hablas en serio? Sí. Libby se incorporó un poco sobre la cama. Eso suena invasivo incluso para nosotros. Ya vinimos hasta aquí a las 3 de la mañana, creo que pasamos esa línea hace rato. Eso hizo que Lynn soltara una pequeña risa nasal. Leía se incorporó lentamente. ¿Y si son cosas privadas? Lassie guardó silencio unos segundos. Después murmuró. Quiero saber cuánto de nosotros sigue guardando. El cuarto volvió a quedarse callado, porque entendían perfectamente qué quería decir realmente. Entonces abajo se escucharon pasos acercándose a las escaleras. Las 4 levantaron automáticamente la mirada hacia la puerta, pero los pasos siguieron de largo hacia otro cuarto. Después silencio otra vez. Lynn miró hacia Lassie. Si bajas y alguien te descubre, yo no te conozco. Cobarde. Realista. Libby terminó levantándose también. Honestamente ahora también quiero saber. Leía abrió un poco los ojos. ¿En serio van a bajar? Lynn se puso lentamente de pie. Ya estamos aquí. A este punto quiero terminar de destruir mi estabilidad emocional correctamente. Lassie abrió apenas la puerta y asomó la cabeza hacia el pasillo. Oscuro. Silencioso. Entonces comenzó a bajar lentamente las escaleras. Libby y Lynn fueron detrás. Leía dudó unos segundos antes de seguirlas abrazando todavía la manta. La madera crujió apenas bajo sus pasos mientras descendían. Y otra vez apareció esa sensación rara, como si estuvieran entrando a algo demasiado íntimo. La sala seguía vacía. La pequeña lámpara iluminaba apenas el sofá y parte de la mesa. Y ahí seguía la caja. Lassie se acercó lentamente. Por un segundo dudó. Después levantó la tapa. El pecho se le apretó inmediatamente, porque dentro había demasiadas cosas. Pulseras viejas, cartas dobladas, boletos de cine, fotografías, dibujos infantiles, incluso pequeñas manualidades claramente hechas por niños. Leía tomó lentamente uno de los dibujos. Era una figura mal hecha de Lincoln con cabello naranja exageradamente grande. Y abajo decía, para papá. La letra era suya, de cuando era pequeña. Leía se quedó completamente quieta mirando el papel. Entonces Libby tomó una fotografía. Lincoln aparecía dormido sobre el sofá de Royal Oaks, mientras varias niñas pequeñas estaban encima de él usando plumones sobre su cara. Lynn soltó aire lentamente. Yo tomé esta. Lassie siguió revisando la caja. Había demasiadas cosas, más de las que esperaba. Como si Lincoln hubiera guardado pequeños pedazos completos de sus vidas. Entonces encontró algo que la dejó inmóvil. Un calendario escolar, lleno de marcas y anotaciones, fechas rodeadas, partidos, festivales, cumpleaños, y pequeñas notas escritas a mano. Lynn juega 4 p.m, Luna presentación, Lucky recital, comprar regalo para Luan, llevar a Lisa al laboratorio. Lassie tragó saliva lentamente, porque el calendario estaba completamente usado, gastado, como si Lincoln realmente hubiera vivido pendiente de todas esas cosas. Entonces Lynn tomó lentamente el calendario entre sus manos, y se quedó viendo una fecha marcada, su final de fútbol de hace años. Abajo había una pequeña nota escrita, no faltar esta vez. Lynn bajó lentamente la mirada, porque recordó inmediatamente, ese día Lincoln sí llegó, empapado por la lluvia. Tarde, pero llegó, y ella ni siquiera le agradeció realmente. Entonces Leía levantó otro objeto pequeño, una pulsera infantil rota.
Lincoln la había pegado varias veces con cinta. Leía comenzó a llorar bajito al reconocerla. Pensé que la había tirado. Entonces una voz apareció detrás de ellas. Nunca tiraba nada de ustedes. Las 4 se congelaron. Lincoln estaba de pie al final de las escaleras observándolas. No parecía enojado, solo cansado y un poco resignado. Lynn levantó lentamente el calendario. ¿Por qué guardaste todo esto? Lincoln se quedó callado unos segundos mirando la caja abierta. Después respondió muy bajo. Porque tenía miedo de olvidar cómo eran cuando todavía éramos felices. La sala quedó completamente en silencio. Nadie se movió. Leía seguía sosteniendo la pulsera rota entre las manos, mientras las lágrimas bajaban lentamente por sus mejillas. Lynn aún tenía el calendario abierto. Y Lassie permanecía arrodillada frente a la caja sin saber siquiera qué decir. Lincoln dio unos pasos tranquilos hasta quedar cerca del sofá. Después miró las cosas esparcidas sobre la mesa. Las fotografías, los dibujos, las cartas. Toda una vida guardada dentro de una simple caja. Entonces suspiró apenas. Pensé que Astra la había escondido otra vez. Desde arriba se escuchó una voz somnolienta. Lo hice pero luego la encontraste. Todas levantaron la mirada. Astra estaba sentada en las escaleras medio dormida abrazando una almohada. Son pésimos espías por cierto. Lynn soltó una pequeña risa nasal. Gracias. Astra señaló la caja. Cada cierto tiempo baja esa cosa y se pone deprimente. Astra. ¿Qué? También es verdad. La chica bostezó antes de bajar lentamente las escaleras. Entonces Leía levantó la pulsera rota. ¿Todavía guardabas esto? Lincoln miró el objeto unos segundos. Y sonrió apenas. Lloraste 3 horas cuando se rompió. Leía bajó lentamente la mirada. Tenía 6 años. Y querías enterrarla en el jardín. Eso hizo que incluso Libby sonriera un poco. Porque sí recordaba eso. Leía abrazando una pulsera barata como si fuera un tesoro. Entonces Lassie tomó una de las cartas dobladas. No estaba abierta. Solo tenía escrito. Papá. Lincoln la vio y automáticamente apartó un poco la mirada. Nunca las abrí. Lassie frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Lincoln se sentó lentamente sobre el sofá antes de responder. Porque sabía que terminaría regresando si lo hacía. El silencio volvió otra vez. Pero esta vez no se sintió incómodo. Solo triste. Entonces Lynn seguía viendo el calendario. Pasó lentamente varias páginas llenas de notas escritas por Lincoln. Fechas. Recordatorios. Actividades. Cosas pequeñas. Y mientras más lo veía, más entendía algo horrible. Lincoln realmente intentó estar presente para todos. Entonces Astra se dejó caer sobre otro sillón. ¿Ya ven por qué le escondía esa caja? Nadie respondió. Porque honestamente, ahora entendían. Entonces Libby tomó lentamente otra fotografía. Esta vez era de Royal Oats en Navidad. Lincoln aparecía sentado en el suelo rodeado de regalos mientras varias niñas dormían sobre él. Y al fondo podía verse a las Loud mayores demasiado ocupadas haciendo otras cosas. Lincoln ni siquiera estaba mirando la cámara. Estaba cubriendo a una de las niñas con una manta. Libby se quedó viendo la foto varios segundos. Después habló bajito. Siempre estabas haciendo algo para nosotros. Lincoln soltó una pequeña risa cansada. Supongo. No, en serio. Libby levantó lentamente la mirada hacia él. Nunca descansabas. Lincoln guardó silencio. Y eso bastó para confirmar que ella tenía razón. Entonces Leía se acercó lentamente hasta sentarse junto a él en el sofá, todavía abrazando la pulsera. ¿Por qué no nos llevaste contigo? La pregunta dejó completamente inmóvil la sala. Lincoln tardó demasiado en responder. Astra bajó lentamente la mirada. Y hasta Lassie sintió miedo de escuchar la respuesta. Entonces Lincoln habló muy bajo. Porque no quería arrastrarlos conmigo mientras yo tampoco sabía qué hacer con mi vida. Leía bajó lentamente la cabeza. Lincoln observó la caja abierta unos segundos. Después habló otra vez. Al principio pensé que volvería rápido. Tomó una fotografía entre sus manos. Luego pasaron meses. Después otra. Y después años. Lassie sintió algo pesado dentro del pecho al escucharlo decir eso tan tranquilo. Como si todavía le costara aceptar cuánto tiempo había pasado realmente. Entonces Lincoln sonrió apenas mirando uno de los dibujos.
Seguían creciendo aunque yo no estuviera ahí. El silencio volvió nuevamente. Y esta vez nadie intentó romperlo. Porque todos estaban viendo exactamente lo mismo. Un hombre que pasó años intentando no olvidar a su familia mientras aprendía lentamente a vivir lejos de ella. Entonces Astra miró el reloj sobre la pared. Bueno, oficialmente ya son las 5 de la mañana. Lynn soltó aire lentamente. Esto parece terapia grupal ilegal. Eso hizo que incluso Lincoln soltara una pequeña risa, más clara esta vez. Y automáticamente las cuatro levantaron la mirada hacia él, porque hacía muchísimo tiempo que no escuchaban ese sonido realmente. Lincoln notó enseguida cómo lo estaban viendo, y la pequeña sonrisa se le borró apenas, como si todavía no supiera qué hacer cuando toda la atención volvía hacia él. Entonces Lassie observó nuevamente la caja, y entre todas las cosas encontró algo más. Un pequeño sobre blanco, muy gastado, con una frase escrita a mano. Para mis hijos. El corazón le dio un pequeño golpe, porque reconoció inmediatamente esa letra. Lassie se quedó completamente quieta mirando el sobre entre todas las cosas de la caja. El papel estaba algo doblado en las esquinas, como si hubiera sido tomado muchas veces, pero nunca abierto. Leía notó enseguida la expresión de Lassie. ¿Qué pasa? Lassie levantó lentamente el sobre mostrando la frase escrita al frente. Para mis hijos. La sala quedó completamente inmóvil. Lincoln levantó apenas la mirada hacia el sobre, y por primera vez desde que bajaron realmente pareció nervioso. Lynn se incorporó un poco desde el sillón. ¿Eso qué es? Nadie respondió inmediatamente, porque incluso Lincoln permaneció callado. Entonces Libby habló bajito. ¿Es otra carta? Lassie pasó lentamente el dedo sobre el borde del sobre, sellado, nunca abierto. Entonces volteó lentamente hacia Lincoln. ¿Cuándo escribiste esto? Lincoln tardó varios segundos en responder. Después apoyó lentamente ambos brazos sobre sus piernas. Hace tiempo. Leía abrazó un poco más fuerte la pulsera rota. ¿Por qué nunca nos la mandaste? Lincoln desvió la mirada hacia la lluvia detrás de la ventana, y por un momento pareció demasiado cansado para responder. Finalmente soltó una pequeña risa seca. Porque nunca supe si tenía derecho a hacerlo. El silencio volvió otra vez. Astra observó a Lincoln unos segundos. Después miró el sobre. Pensé que habías tirado eso. Yo también. Lassie sintió que el corazón comenzaba a latirle más rápido, porque de pronto aquella carta se sentía diferente a la otra. La primera parecía una despedida, pero esta, no sabía qué era todavía. Entonces Lynn habló. ¿Podemos leerla? Lincoln levantó lentamente la mirada hacia ella, y otra vez apareció esa expresión cansada, como alguien intentando decidir si abrir algo que llevaba años evitando. Nadie habló, ni siquiera Astra hizo un comentario esta vez. Entonces Lincoln finalmente extendió la mano. Lassie pensó que iba a quitarle el sobre, pero en cambio, simplemente lo empujó lentamente de regreso hacia ella. Es suya. Leía levantó inmediatamente la mirada. Libby tragó saliva lentamente, y Lassie sintió algo apretarle el pecho mientras observaba el sobre entre sus manos, porque ahora sí entendió algo. Lincoln realmente escribió todo eso pensando en ellas, no en las Loud, no en el divorcio, no en las peleas, en sus hijos. Entonces lentamente comenzó a abrir el sobre, y justo cuando sacaba la hoja doblada del interior el sol empezó a aparecer débilmente detrás de la lluvia del amanecer. Lassie sostuvo la hoja entre sus manos mientras el silencio llenaba completamente la sala. Afuera la lluvia comenzaba a disminuir poco a poco y una tenue luz gris del amanecer empezaba a entrar por las ventanas. Nadie se movía, ni siquiera Astra. Lincoln seguía sentado en el sofá mirando hacia otro lado, como si después de tantos años todavía le costara enfrentar directamente ciertas cosas. Entonces Lassie finalmente abrió la hoja. El papel estaba lleno de pequeñas marcas y dobleces, como si hubiera sido escrito y reescrito varias veces. Y después comenzó a leer. Hola pequeños. Leía bajó lentamente la mirada, porque incluso leer eso dolía. Si están leyendo esto significa que probablemente crecieron más de lo que yo imaginaba. Lynn apoyó lentamente ambos brazos sobre sus piernas mientras escuchaba. Honestamente no sé cómo empezar esta carta, siempre fui malo hablando cuando se trataba de cosas importantes. Eso hizo que incluso Astra sonriera apenas. Porque sí,
Eso sonaba completamente a Lincoln. Entonces Lassie siguió leyendo. Tal vez cuando lean esto estén enojados conmigo, tal vez me odien. Y honestamente creo que lo entendería. Lincoln cerró lentamente los ojos. Leía e inmediatamente levantó la mirada hacia él, como si quisiera decir algo. Pero no habló. Entonces Lassie continuó. Pero aún así quería dejarles esto porque aunque me alejé, nunca dejé de pensar en ustedes. La sala volvió a quedarse en silencio. Y ahora nadie apartaba la mirada de la carta. Todavía recuerdo cuando eran pequeños. Las películas malas. Los desayunos quemados. Los juguetes tirados en toda la casa, las noches donde nadie quería dormir. Una pequeña sonrisa apareció apenas en el rostro de Libby, porque podía imaginar perfectamente cada una de esas escenas. Entonces Lassie siguió leyendo. Y aunque probablemente muchas cosas terminaron mal, quiero que sepan que ustedes fueron lo mejor que me pasó. Leía comenzó a llorar otra vez. Pero esta vez no escondió el rostro. Simplemente escuchó. Lamento mucho no haber sabido cómo seguir siendo el padre que necesitaban. Lincoln bajó lentamente la mirada hacia sus manos. Durante mucho tiempo pensé que podía arreglar todo solo. Después pensé que si seguía aguantando las cosas mejorarían y al final solo terminé cansándome. El amanecer seguía entrando lentamente por las ventanas mientras la casa permanecía completamente en silencio. Eso no significa que dejara de amarlos. Nunca pasó, ni pasará. Lynn se frotó rápidamente un ojo antes de mirar hacia otro lado. Entonces Lassie siguió leyendo más despacio. Pero también quiero que entiendan algo que me costó muchos años aceptar. No pueden obligar a alguien a quedarse vivo emocionalmente solo porque lo aman. La frase cayó pesada entre todos. Incluso Haiku bajó lentamente la mirada. Y yo llevaba mucho tiempo sintiéndome vacío mucho antes de irme. Mucho antes de que ustedes lo notaran. Lassie sintió que la garganta comenzaba a cerrársele otra vez. Porque aquello conectaba demasiado con todo lo que habían descubierto esa noche. Entonces siguió leyendo. Si algún día llegan a formar sus propias familias, quiero que aprendan algo que nosotros nunca supimos hacer. Escuchen a las personas antes de que el silencio se vuelva costumbre. La sala quedó completamente quieta, porque esa frase resumía perfectamente toda la historia de Royal Oaks. Entonces Lassie leyó las últimas líneas. No sé qué pasará conmigo en el futuro, no sé si volveremos a ser una familia algún día, pero incluso si eso nunca ocurre, espero que cuando piensen en mí no recuerden solamente cómo terminé. Leía, se abrazó nuevamente a Lincoln mientras escuchaba, y él automáticamente la rodeó con un brazo, sin despegar la mirada del suelo. Entonces Lassie leyó la última frase. Porque antes de todo esto, fuimos felices de verdad. La hoja tembló ligeramente entre sus manos cuando terminó, y nadie habló después de eso, porque sinceramente, no quedaba nada que decir. La sala permaneció completamente en silencio después de que Lassie terminó de leer. Solo podía escucharse la lluvia debilitándose afuera y el pequeño zumbido del refrigerador desde la cocina. Leía seguía abrazada a Lincoln. Lynn tenía la mirada fija sobre el suelo, y Libby permanecía inmóvil observando la hoja entre las manos de Lassie. Porque aquella carta no sonaba como alguien lleno de odio, ni como alguien buscando culparlos. Sonaba como una persona agotada. Entonces Astra fue la primera en romper el silencio. Siempre escribe raro cuando se pone sentimental. Lincoln soltó una pequeña risa nasal mientras se frotaba los ojos rápidamente. Gracias por arruinar el momento. De nada. Pero incluso Astra bajó lentamente la mirada después de decirlo, porque el ambiente seguía pesado. Entonces Leía habló bajito sin soltar a Lincoln. Sí, éramos felices. Lincoln giró lentamente hacia ella. Leía seguía mirando la carta. Recuerdo cuando hacíamos tiendas de campaña en la sala. Una pequeña sonrisa apareció apenas en el rostro de Lincoln. Y destruían todas las cobijas de la casa. Y luego mamá se enojaba. Muchísimo. Eso hizo que Libby soltara una pequeña risa entre lágrimas. Porque sí recordaba eso. Lincoln terminando enterrado bajo almohadas mientras todas gritaban y corrían por la sala. Entonces Lynn levantó lentamente la mirada hacia él. ¿Tú también extrañas esas cosas? Lincoln no respondió enseguida. Simplemente observó la luz gris del amanecer entrando poco a poco por las ventanas. Después habló muy bajo. Todos los días. Otra vez silencio. Pero esta vez ya no se sentía tan tenso, solo cansado.
Como si después de años evitando hablar ciertas cosas, finalmente nadie tuviera fuerzas para seguir fingiendo. Entonces Lassie dobló lentamente la carta, con muchísimo cuidado, y la volvió a guardar dentro del sobre. Después la sostuvo unos segundos antes de extenderla hacia Lincoln, pero él negó apenas con la cabeza. Quédensela. Lassie levantó ligeramente la mirada. Lincoln sonrió apenas. La escribí para ustedes. Leía abrazó inmediatamente el sobre contra su pecho, como si tuviera miedo de perderlo. Entonces Astra se levantó lentamente del sillón. Bueno, oficialmente ya me deprimí demasiado por una sola noche. Mauji apareció nuevamente desde la cocina con otra taza de café. ¿Otra vez sacaron la carta triste? Sí. Excelente. Justo lo que necesitaba a las 6 de la mañana. Eso hizo que incluso Lin sonriera apenas. Y por primera vez desde que llegaron el ambiente dejó de sentirse completamente ajeno. Seguía siendo raro. Seguía doliendo. Pero ya no parecía una casa desconocida. Entonces Haiku bajó lentamente las escaleras, acomodándose el cabello todavía medio dormida. Miró rápidamente la escena. La caja abierta. Las fotografías. Leía abrazando el sobre. Y después observó a Lincoln. Sabía que terminarían encontrándola. Lincoln se encogió apenas de hombros. Son curiosas. Son tus hijas. Eso ya era castigo suficiente. Libby bajó lentamente la mirada hacia la caja. Todavía quedaban muchísimas cosas dentro. Años enteros guardados ahí. Entonces habló despacio. ¿De verdad pensaste que te olvidaríamos? Lincoln la observó unos segundos. Después soltó una pequeña risa sin humor. Honestamente pensé que sería más fácil para ustedes hacerlo. La frase dolió muchísimo, porque ahora entendían perfectamente de dónde venía. Lincoln realmente creyó que desaparecer poco a poco ayudaría a todos a seguir adelante. Y eso probablemente era lo más triste de todo. Entonces afuera finalmente la lluvia comenzó a detenerse. La luz del amanecer llenó lentamente la sala iluminando las fotografías, las mantas, las tazas vacías, la caja abierta, y a las dos familias compartiendo el mismo espacio por primera vez en años. Y mientras leía seguía abrazando el sobre contra su pecho. Lassie entendió algo que jamás imaginó aceptar. Lincoln nunca dejó de pertenecer a Royal Oaks. Pero Royal Oaks dejó de sentirse como un lugar donde él pudiera seguir viviendo. Entonces Mauji dejó lentamente la taza sobre la mesa mientras observaba el amanecer entrar por las ventanas. Bueno, oficialmente nadie durmió. Astra bostezó exageradamente. Valió la pena. Haiku caminó lentamente hacia la cocina. No dirás eso en unas 3 horas cuando todas las niñas estén despiertas. Leía seguía abrazando el sobre contra su pecho como si fuera algo frágil. Lincoln la observó unos segundos antes de levantarse lentamente del sofá, y automáticamente todas lo siguieron con la mirada. Todavía era extraño verlo moverse dentro de aquella casa, como si una parte de ellas siguiera esperando despertar y descubrir que todo había sido imaginación. Lincoln tomó varias de las fotografías dispersas sobre la mesa y comenzó a guardarlas nuevamente dentro de la caja, con cuidado, como si realmente fueran importantes. Entonces Lassie habló despacio. ¿Por qué guardabas todo en una sola caja? Lincoln sonrió apenas mientras acomodaba uno de los dibujos. Porque era más fácil llevarla conmigo. Aquella frase golpeó silenciosamente a todas. Porque significaba que durante años, Lincoln realmente vivió moviéndose con esos recuerdos. Entonces Lynn levantó lentamente la mirada. ¿Pensabas irte otra vez? Lincoln se quedó quieto un momento. Después siguió guardando las cosas. A veces. La respuesta fue honesta. Demasiado honesta. Haiku apareció nuevamente desde la cocina, apoyándose sobre el marco de la puerta. Nunca lo hacía. Lincoln soltó aire lentamente. Lo pensé muchas veces. Sí, pero siempre terminabas desempacando otra vez. Mauji sonrió apenas. Especialmente después de hablar dormido. Eso hizo que Astra soltara una pequeña risa. Una vez despertó llorando porque soñó que olvidaba cumpleaños. Lincoln se cubrió un momento el rostro con una mano. Por favor, dejen de contar cosas vergonzosas. Nunca. Y por primera vez desde que llegaron Lassie vio algo que no esperaba. Lincoln rodó ligeramente los ojos. Exactamente igual que antes.
El mismo pequeño gesto cansado de siempre. Y eso hizo que algo dentro de ella se sintiera extraño. Porque por unos segundos dejó de verlo como el hombre que abandonó Royal Woods, el padre desaparecido, y volvió a ver simplemente a su papá. Entonces Leia caminó lentamente hasta quedar frente a él, todavía sosteniendo el sobre. ¿Podemos volver a verte? Toda la sala quedó completamente en silencio otra vez. Lincoln dejó de mover las fotografías y lentamente levantó la mirada hacia ella. Leia parecía nerviosa, como si tuviera miedo de escuchar la respuesta. Entonces Lincoln se inclinó apenas hasta quedar a su altura. Si ustedes quieren. Leia inmediatamente se abrazó otra vez a él, y esta vez Lincoln la abrazó mucho más rápido, más fuerte, como si ya no tuviera sentido seguir dudando. Entonces Libby bajó lentamente la mirada hacia la caja. Creo que mamá va a matarnos cuando descubra dónde estamos. Maugie soltó una pequeña risa nasal. Sí, probablemente. Astra señaló el reloj de la cocina. Especialmente porque técnicamente desaparecieron toda la noche. Lin soltó aire lentamente. Definitivamente esto será un desastre. Haiku se cruzó de brazos observándolas. Entonces supongo que deberán decidir qué harán después. La frase quedó flotando unos segundos. Porque ahora sí, la realidad comenzaba a alcanzarlas. Royal Woods seguía existiendo. Sus madres seguían ahí. Los problemas seguían ahí. Y aún así, algo había cambiado esa noche. Entonces Lassie miró nuevamente alrededor de la casa. Las fotografías, las mantas, la caja de recuerdos, las niñas dormidas arriba, y Lincoln de pie en medio de todo aquello. Todavía cansado, todavía roto en algunas partes, pero vivo, mucho más vivo de lo que había estado en años. Entonces entendió finalmente algo que llevaba toda la noche intentando aceptar. Lincoln no encontró una vida perfecta lejos de ellos. Encontró un lugar donde podía seguir respirando sin desaparecer poco a poco. Y quizás, después de tantos años, eso era lo único que realmente estaba buscando. La luz del amanecer terminó de llenar lentamente la sala mientras Lincoln cerraba la caja de recuerdos y Leia seguía abrazada a él sin intención de soltarlo otra vez. Fin del capítulo.